Qué gusto tener aquí en pantalla en Canal 34 a Pablo Reina, un gran amigo, un gran reportero, un gran profesional de la comunicación. Usted lo conoce, sabe de él, lo ha visto, lo ha escuchado. Pablo, ¿cómo estás? Carlos, con el gusto de estar contigo y con tu auditorio, muchísimas gracias. Oye, te he buscado porque no solamente estoy enterado, ya participé, ya leí tu libro que habla sobre el caso de Florence Cassés, un caso que todavía sigue levantando polémica, mucha incertidumbre y muchas dudas. Primero te preguntaría, querido Pablo, ¿por qué a 16 años de distancia te animas a escribir esto, a hacerlo público? Porque García Luna ya está prendido, porque ya no es el sexenio de Felipe Calderón, porque Florence Cassés ya no está en México, porque ya no corres riesgo. ¿Por qué 16 años después? Bueno, mira, déjame decirte que yo desde un principio he hablado de este tema, nunca me he quedado callado desde el momento que yo supe que esto había sido un operativo manipulado. Me inconformé ante instancias, me inconformé, esperé el tiempo necesario para que se diera una resolución, la hice pública. Siempre he hablado y lo que nunca he querido es hacer de este caso una bandera, a pesar de que sé que es parte de mi carrera periodística. Son 3 horas de ella. ¿Por qué ahora? Porque algún día había que contarla. No tiene nada que ver con que estén aprendidos o no, simple y sencillamente también en todo este tiempo han pasado cosas que no sabíamos que iban a ocurrir. Como tú dices, es un caso que sigue vigente, es un caso que todavía dará mucho de qué hablar. Y contar esta historia tal vez varios años atrás, pues hubiera estado incompleta o no hubiéramos conocido tal vez el destino de muchos de los actores que manipularon este operativo. Lo que no quiere decir que este caso esté cerrado. Este caso todavía, como tú bien dices, dará mucho de qué hablar y hay mucho por responder y hay mucho por conocer aún. Oye, Pablo, déjame expresarlo de esta manera, usar este calificativo trampa. Pero caíste en una trampa, es decir, tú el 5 de diciembre del 2005 recibiste una llamada de un alto funcionario de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, si no estoy mal informado, Luis Cárdenas Palomino. Te advertía, te avisaba que vendría un operativo, te citaba y correspondiste a ello. Fue una trampa, no te diste cuenta porque, bueno, 10 años de reportero en la Nota Roja te había ya dado mucha cimentación para creer o no creer cuando era real algún tipo de aviso. Bueno, déjame decirte que lo usual es que las autoridades te digan la verdad, que las autoridades digan lo que ellos han investigado y que los medios de comunicación reciban información fidedigna. La trampa no fue para mí, o sea, quien engañaron fue la opinión pública. El tema no soy yo y no fui el único periodista que estuvo en ese lugar. Unos llegamos antes, otros llegamos después, siempre lo he dicho, pero ahí huimos decenas de periodistas, estuvimos mucho tiempo, hicimos lo mismo, vimos lo mismo y entrevistamos a los mismos personajes, tanto víctimas como supuestos secuestradores. Nadie reportó una trampa, ni nadie reportó un suceso que hubiera sido diferente a un operativo. Así es que te podría decir que no fui yo quien cayó en esa trampa. Fueron las autoridades quienes mintieron deliberadamente a la opinión pública, que eso es lo que me parece grave. ¿Utilizaron a los medios? Sí, sí los usaron, a todos. Podríamos creer, Pablo, que los grandes directivos, los fuertes, los concesionarios, los dueños de las televisoras, no estaban enterados de esto. Es decir, Luis Cárdenas Palomino se dio a la tarea nada más de llamar a los reporteros. ¿Tú crees que los grandes funcionarios de las televisoras no estaban enterados? Hoy sabemos que Luis Cárdenas Palomino llamó a los reporteros que cubríamos la fuente en vivo en ese momento, pero también llamó a las televisoras, según han dicho quienes recibieron esas llamadas. En las dos televisoras principales predominantes de aquel momento, que eran Televisa y Televisión Azteca. Lo que te puedo decir es, yo dudo que en la empresa en la que yo trabajaba se hubieran prestado algo así. Lo que no sé es en qué momento decidieron que fuera yo el pagano de un acto que cometieron las autoridades y eso ya no lo podría responder yo. Pero no, dudo, no tengo elementos siquiera para decirte que alguien hubiera conocido de estos hechos. Y lo que no quiero, Carlos, es caer justo en lo que cayeron ellos, en acusar o afirmar algo sin pruebas. Pero sin embargo, tengo entendido, Pablo, que tú fuiste el primero en llegar. Es más, tú fuiste hasta el portavoz de la otra televisora de TV Azteca porque su reportera no había llegado. ¿Por eso te llevaron a ti al paredón?
No, fui el primero en llegar. Llegó primero Televisión Azteca. Su reportera venía tarde, pero el equipo de Televisión Azteca, que eran varias personas, eh, tú sabes, actualmente, bueno, se realizan enlaces en vivo de manera más fácil, gracias a la Live View. Pero en aquel entonces existían solamente unidades de control remoto en las que se necesitan ingenieros, técnicos, iluminadores, camarógrafos, una serie de personas que incluso relato en el libro. Lo que te puedo decir es, yo entré primero al aire porque la reportera no había llegado. Si ella hubiera llegado, seguramente hubiera estado ahí. Pero vieron lo mismo que vi yo, y la reportera en algún momento se integró y no hubo gran diferencia. Ella llegó cuando todo estaba sucediendo conforme nos lo hicieron ver las autoridades de la Agencia Federal de Investigación. Así es que sí, te diría, yo estuve ahí primero, pero no fui el único y mis ojos fueron de alguna manera, vieron lo que vieron muchas personas, solo que yo fui el que salía al aire. Mi cara fue de alguna manera la que apareció primero, pero no quiere decir que haya yo estado solo ahí. Oye, Pablo, ya se habían presentado dos antecedentes mediáticos fuertes que todavía no sabemos realmente si fueron también escenografía, creo que uno de ellos sí. Estoy hablando del secuestro de las hermanas de Thalía y estoy hablando de Rubén Omar Romano, que se ha confesado que él ya había sido rescatado y lo detuvieron unas horas para que aparentara que estaba siendo liberado en ese momento, es decir, un caso muy similar a de Florence Cassés. Estos antecedentes de las hermanas de Thalía y del exentrenador del Cruz Azul, ¿no te dictaron algo? ¿No veías algo extraño? Mira, esto es muy interesante lo que tú dices. En aquel momento, eh, la espectacularidad que ejercía la policía para invitar a los medios a este tipo de eventos era cubierto por todos y se hizo de alguna manera una mala costumbre de que fueran los medios a entrevistar, a recorrer lugares y a conocer lo que ocurría. En esos operativos, por ejemplo, que tú mencionas, yo estuve la liberación de las hermanas de Thalía, que realmente fue más bien la presentación de los presuntos responsables, ellas ya no estaban ahí. El director técnico Rubén Omar Romano, por ejemplo, yo no lo cubrí. Entonces, esto que tú dices que hoy vemos a la distancia, antes era una forma de cubrir noticias y de ofrecer información. O sea, las autoridades lo hacían y los medios lo cubrían, todos. Quiero ser aquí muy claro, porque los medios también, Carlos, tú que eres periodista sabrás, nos basamos en la importancia de la noticia y en lo que está ocurriendo. Y te pongo un ejemplo. El atentado de Omar García Harfuch, cuando ocurrió, los medios llegan en automático. Y si había ahí presuntos responsables o si había ahí todavía personas detenidas, las cámaras los vieron. Y tú normalmente lo que narras son los hechos de lo que están ocurriendo en ese momento con los datos que las autoridades oficiales te proporcionan. Entonces, no hay una vinculación entre lo que tiene que hacer un medio de comunicación y un hecho que está ocurriendo en ese momento. Tú sabes que el trabajo de los periodistas es informar. Por supuesto que han cambiado las cosas y por supuesto que gracias a ese operativo y a la queja que todos los que de alguna manera resultamos afectados hemos puesto, se han cambiado un poco las formas de cubrir esto y se respetan más los derechos de las víctimas y de los presuntos responsables. Pero eso no ocurría y era violado por todos. Nadie se detenía a pensar si eso estaba bien o estaba mal. Se hacía sistemáticamente. Oye, Pablo, hay una cosa que me llamó mucho la atención en la lectura de tu libro y que creo que tú no tienes respuesta, pero bueno, te la pregunto, porque dices que cuando ibas en un convoy, tú en la parte delantera de ese convoy, en un automóvil, con la unidad móvil para transmitir la liberación de los secuestrados por Israel Vallarta y Florence Cassés, rodó una llanta y pudieron haber tenido ustedes un accidente. Dices que nunca supiste qué ocurrió ahí, qué pasó con esa llanta, de dónde venía. ¿Era un aviso? ¿Fue un atentado? ¿Qué crees que pasó? Fíjate que no sé, porque además ocurrió varios kilómetros antes de llegar al destino. Yo lo narro en el libro porque son de esos hechos que te ocurren y que de repente dices, qué raro, cómo pudo pasar y no sabes qué fue. Fueron segundos, tú sabes. Recuerdo, lo narro en el libro,
para que la gente que lo quiera leer sepa de qué hablamos. Cuando íbamos justamente camino al rancho Las Chinitas, de repente apareció una llanta que venía en la carretera hacia nosotros y que se desvió, afortunadamente no nos pegó. ¿De dónde salió? No te lo podría decir. Digo, a mí me ha ocurrido en 2 ocasiones algo así. Esa vez y otra vez que venía yo en una carretera que no tenía nada que ver con ninguna cobertura periodística, apareció una llanta de repente que sí me pegó en el coche. ¿De dónde salen esas llantas? Pues son llantas que seguramente se les pierde en algún vehículo que va en el camino. A la distancia lo tomé como una premonición, ¿no? O sea, una mala premonición, pero bueno, simple y sencillamente queda en la anécdota. Oye, me da la impresión, por lo que escribes en tu libro, me da la impresión de que también fue escenografía, fue figurada la supuesta tortura a Israel Vallarta, porque narras que el señor Cárdenas Palomino lo toma del cuello y hay una especie de diálogo entre ellos en donde le pide que finja, no sé, que lo está apretando y luego intervienes tú. ¿Qué ocurrió ahí? No, a ver, yo lo que veí, y aquí quiero ser muy claro, porque la actuación de la policía no tiene nada que ver con la actuación de los medios o en este caso mía. Uh-huh. Yo cuando entro a ese lugar, o sea, yo sabía a quiénes estaban deteniendo, a quiénes estaban sometiendo, porque la propia autoridad me lo dijo. Tú sabes que ningún reportero entra sin datos o llega con la policía a ver qué encuentra. Y ningún periodista ni ningún medio mete a nadie al aire si no sabes qué vas a transmitir. Entonces yo Sí. cuando llego, lo estaban sometiendo. Y normalmente la policía sabe lo que está haciendo. Tú no sabes si es una persona peligrosa, si está armada. Esa parte no la puedo responder yo. Yo entro y narro lo que veo y todos vemos que lo tenían tirado en el piso y después entonces lo entrevisto, le pregunto lo que está en el video para que él pudiera decir con el micrófono abierto lo que quisiera. Pero quiero ser muy claro aquí, Carlos. O sea, delante de mí lo tenían agarrado del cuello y en algún momento, supongo, se lo aprietan y él se queja y le pregunto, ¿quién te pegó? Para que él dijera y señalara lo que quisiera. Y él dijo y señaló lo que en ese momento decidió hacerlo. Y yo le hice las preguntas que en ese momento sentí eran convenientes o que era lo que estaba yo viendo. Si él hubiera dicho en algún momento, por ejemplo, que lo habían detenido antes, como lo señalaron después, yo me hubiera ido por esa vía y hubiera indagado más. No lo dijo. Te pregunto, esto es muy importante porque hoy Israel Yata argumenta que sufrió tortura y reclama derechos humanos. Mismo está ocurriendo con el señor Basto, el asesino del Donaldo Colosio. Hoy pide mayor claridad, pide mayor respeto en interés a sus derechos humanos. La pregunta es si Israel Vallarta fue o no torturado en ese momento, en el momento de la captura. Esa pregunta la tendría que responder él. Lo que yo vi es lo que vio todos los televidentes, porque todo el tiempo hubo una cámara ahí y todo el tiempo se transmitió en vivo. No hubo un antes, no hubo un después. Si lo torturaron antes o lo torturaron después, él lo ha declarado. Esa pregunta la tendría que responder él. Delante de mí se ve Veremos. exactamente lo que se ve en los videos que se han transmitido decenas de veces. ¿Qué impresión te dio? Vamos en el siguiente bloque, Pablo, a platicar, a hablar de Florence Cassés, que es particularmente interesante, pero ¿qué impresión te dio entrar a ese rancho y a esa especie de cubículos que tú narras olían a humanidad? La impresión que me dio era mucha gente, movimiento inusual, que es lo que ocurre cuando se está de alguna manera sometiendo a personas, se está capturando a personas, que eso es lo que nosotros estamos transmitiendo porque es la información que recibimos. Siempre hay adrenalina, quienes han cubierto este tipo de eventos que afortunadamente han cambiado, como te comento, debido a este operativo específicamente y a que los que resultamos afectados nos informamos. Se habla ya del debido proceso. Antes esto no se sabía siquiera que era un derecho de las víctimas y de los presuntos responsables. Entonces, narro en el libro el ambiente, era un ambiente donde había mucha gente, en un espacio pequeño, era un ambiente donde olía mal, nauseabundo,
había policías por todos lados, estábamos ahora sí que muy incómodos en un lugar pequeño. Eso es lo que vi, cómo los vi a ellos, a todo el mundo espantado. Normalmente, cuando tú entrevistas a alguien, los están acusando de algún delito, la gente siempre también tiene una adrenalina especial y están asustados. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, eso es lo que vi. Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Pablo Reina, un extraordinario reportero, investigador y además un gran amigo, sobre el asunto de Florence Cassés. Va en serio, volvemos. Vamos a platicar este bloque sobre Florence Cassés. Yo tengo muchas dudas, tengo muchas inquietudes, porque, a ver, corrígeme. Yo entiendo que esta señora ingresa a nuestro país como cosmetóloga. Ignoro si lo hizo con visa de trabajo o lo hizo con visa de turista. Después de la aprehensión viene un problema muy serio político y diplomático que involucra a los dos gobiernos, al de México y al de Francia. Y recuerdo perfectamente cuando esta señora finalmente es liberada, obtiene su libertad, viaja a su país natal, a Francia, y es recibida como jefe de Estado por el presidente Sarkozy, mandando un gravísimo mensaje de atención al gobierno de México. Muchos intuyen que Florence Cassés era espía y que estaba en México precisamente para involucrarse con bandas criminales y de ahí enviar información al gobierno galo. ¿Tú crees todo esto? Mira, Carlos, yo he leído absolutamente todas las versiones que tú mencionas. En lo que no me gustaría caer es en la especulación. Yo no tengo y soy el menos indicado después del uso que hizo la Agencia Federal de Investigación de los medios de comunicación, y en ese momento yo pertenecía a uno de los que estuvo ahí. Lo que menos me gustaría es dar una opinión que podría ser errónea o equivocada. Lo que sí te puedo decir es que creo que las autoridades nos deben todas esas respuestas que tú estás pidiendo. He leído el libro que escribió la ciudadana francesa, he leído su versión, he escuchado todas las voces para conocer realmente qué fue lo que pasó. Y lo que no podría yo decir es si hizo o no hizo, si era o no era. Eso es algo que justamente este caso ha sido tan trascendente y ha conmocionado tanto y ha sido tan negativo para todos, incluido yo, debido a las faltas de respuesta que la autoridad tuvo desde un principio y a la manipulación y a el engaño que se hizo a la opinión pública. Entonces, todas estas versiones las he escuchado. No creo ninguna. No sé. La autoridad debe de investigar. La autoridad debería de haber dicho si Florence incluso es inocente o responsable. Porque es muy grave cualquiera de las dos cosas y es muy grave que no se aclare. Y cualquiera de las cosas no se la merece ni la opinión pública, ni alguien que pudo haber sido víctima o responsable. ¿Qué pasó con Pablo Reina, con quien estoy hablando, después de esa transmisión, después de esa madrugada del 5 de diciembre de 2005? No puedo decir entregaste el material, porque no era archivo. Lo hiciste en vivo, fue un enlace en vivo. ¿Fuiste a la televisora? ¿Recibiste alguna llamada del gobierno federal? ¿Te involucraron? ¿Te procesaron? ¿Fuiste al Ministerio Público? ¿Te amenazaron? ¿Qué pasó contigo? A ver, el operativo ocurrió un 9 de diciembre de 2005. Conocimos que esto había sido distinto hasta febrero de 2006. Y lo conocimos de una manera muy extraña, a través de la autoridad y de los medios de comunicación. En este caso, una entrevista que dio Genaro García Luna a Televisa. Entonces yo me entero en la propia empresa a la que yo trabajaba que eso había sido algo totalmente extraño. ¿Qué pasó? Yo salí de la empresa y entonces yo me dediqué a conocer, a investigar qué había pasado. No, yo mismo no entendía realmente cuál había sido el problema, el motivo, cómo había sido esto, había dado un giro tan vertiginoso, cuando para mí había sido una cobertura más bien hecha, haciendo lo que sé y lo que pude y hubiera hecho cualquier otro día. Entonces, esto fue una lucha que me llevó a mí, pues a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a tratar de conocer la verdad, a tratar de entender qué había pasado. Duró 1 año y medio.
que la autoridad de aquel entonces, la PGR, que era de alguna forma quien comandaba la Agencia Federal de Investigación, reconoció que había manipulado los hechos, que no se había entregado información objetiva y veraz. Y lo hice público. Y es la única ocasión y el único documento que existe en el que la autoridad reconoce abiertamente que mintió. Porque en otras ocasiones, a pesar de que narro ahí una conferencia de prensa de procuradores en la que se les cuestionó duramente sobre este tema, siempre evadieron las respuestas, las preguntas, perdón, y dieron respuestas vagas. Nunca más volvieron a hablar del tema, ni nunca más se les cuestionó a fondo. Incluso yo estuve en una conferencia donde estuvo Genaro García Luna, a quien, por cierto, nunca había yo visto antes, ni nunca traté después, hasta alguna vez que fui a Nueva York, en este caso de su juicio, a cubrirlo como reportero. Yo fui a una conferencia de prensa porque yo quería interrogarlo, yo quería también hacerle mis propias preguntas y no se me permitió. En esa conferencia que estábamos hablando justo de otro secuestro que era el caso Martí, no se permitieron preguntas y respuestas. Yo sí tenía preguntas para él. ¿Por qué los ataques o por qué la insistencia de culparlos, involucrarlos fundamentalmente a ti, Pablo, que eras el reportero que estaba transmitiendo, y a Carlos Loret, que era el conductor de ese espacio informativo en la mañana? ¿Por qué contra ustedes dos en específico? Mira, no tengo una respuesta clara porque eso habría que preguntarle a quien decidió responsabilizar. Yo no podría responder por Carlos. Él ha hablado suficientemente y él habla cada vez que considera necesario. Lo que yo te puedo decir por mí es, no entendí nunca por qué la televisora no cuestionó a la autoridad y decidió sacrificar a un reportero. Cuando yo fui a hacer un trabajo eficiente y que de alguna forma lo que sí te puedo decir, Carlos, es Televisa compró una culpa al despedirme porque lo que hicieron fue dar por hecho que algo habíamos hecho mal. Y yo te lo podría decir hasta ahorita, creo que ese día hicimos una cobertura periodística con una manipulación de una autoridad a quien se le debe de responsabilizar siempre por eso. Y yo siempre he dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué no se les cuestionó? ¿Por qué se les permitió que eso quedara en el olvido? Esa es mi pregunta. No tengo la respuesta que tú me pides. Te he cuestionado el por qué ustedes, Pablo Reina y Carlos Loret, son el centro de ataque, porque ahora la nueva administración, el nuevo sexenio en la lucha contra la corrupción, el Cuarta T se ha dedicado fundamentalmente nuevamente a sacar el tema y a despreciarlos, y todo lo que ustedes publican, Loret y Reina, son sujetos a dudas y cuestionamientos. ¿Por qué ustedes operaron en una escenografía con Florence Cassés? Yo creo que yo no estoy en el mismo rasero que se encuentra Carlos Loret. Él ha decidido de alguna manera publicar y difundir cosas que tienen que ver directamente con la 4T, y yo he decidido hacer mi carrera periodística en base a todo. He hecho pronunciamientos, por supuesto, he hecho críticas al gobierno, he hecho críticas al gobierno anterior, he hecho críticas al gobierno anterior del anterior. Y también te voy a decir una cosa, por supuesto que cuando hablan del tema, pues hablamos de lo mismo, porque finalmente pues, Carlos era el conductor y yo fui el reportero en aquel entonces. Pero yo te lo comento, con el documento que yo publico incluso en el libro, desde hace muchos años quedó muy claro que a mí la autoridad me mintió, porque ese documento viene dirigido a mí, fue conseguido por mí en una queja que interpuse yo. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Lo que sí, tú me preguntas por qué con Televisa, yo supongo que porque simple y sencillamente no cuestionaron en su momento a la autoridad como debieron. Yo lo que hice fue inconformarme y cuestionar. Esa fue la diferencia que creo que hubo o que ha habido. ¿Se erosionó tu cercanía con Carlos Loret? Nunca fuimos amigos, nunca fuimos cercanos, éramos compañeros de trabajo. Te diría que no pasó nada, o sea, simple y sencillamente, pues sí, hubo una separación. Yo ya dejé de trabajar en ese medio y él siguió trabajando en ese medio y ahora sabemos que no, pero
no se erosionó algo que no existía. Oye, Pablo, la divulgación de tu libro, ¿crees que determine algún giro, algún cambio importante en las indagatorias en Estados Unidos con García Luna? No lo sé, sería muy pretencioso de mi parte. Yo el libro lo escribo porque me han pedido contar esa historia, porque muchas personas tienen dudas todavía o quieren recordar cosas que en su momento narré y hablé, y porque creo que la historia debe de quedar por escrito. No lo hice yo con el afán de que sirva como un documento, por ejemplo, para que lo utilice la DEA en contra de nadie o que lo utilice alguna autoridad como es un documento en lo que todo está investigado y al final, si tú ves, viene una serie de ligas donde todo está sustentado. Todo absolutamente lo que hablo ahí está sustentado y está de alguna forma bien documentado. Entonces, lo que sí te puedo decir es, el libro está escrito como una crónica de lo que pasó, de lo que viví a través de mí, de las consecuencias que tuve, de lo que hice y de cómo lo enfrenté. Pero de ahí en fuera, lo que yo te podría decir es, no es un documento hecho para esto. Pablo, quisiera preguntarte algo importante en este sentido. ¿Tú crees que la difusión, el hacer público tu libro, puedan cambiar las indagatorias que están generando en Estados Unidos con la aprehensión de García Luna? No sé, Carlos. Yo escribí el libro con el afán de documentar esta historia, de responder las dudas que muchas personas tienen y de que se recuerde lo que se hizo por mi parte hace muchos años. Con el paso del tiempo, hay quien ha escrito esta historia y lo han hecho de diferentes maneras, lo han hecho investigando el expediente, lo han hecho desde la ficción, lo han hecho pues tratando de llenar los pasillos, los vacíos que dejó la autoridad. Yo narro lo que sí me consta, lo que vi, lo que sé, porque yo sí estuve en ese lugar durante las 3 horas que ocurrió el noticiero, y eso es lo que cuento en el libro. Pero no lo hice con el afán de que sea un documento ni para la DEA, ni para una autoridad. Lo que sí te puedo decir es que está plenamente documentado e investigado. Al final del libro incluso hay una serie de ligas donde sustento todo y cada una de las cosas que digo en el libro. Todo lo que narro en el libro ocurrió. Ahora, yo quiero reconocer algo porque he manifestado en un par de ocasiones que esto ocurrió el 5 de diciembre del 2005. Es un equívoco. Ocurrió el 9 de diciembre del 2005. Pablo, Así fue. vamos a concluir. Te conocemos, te reconocemos, sabemos de tu trabajo, de tu integridad, de tu formalidad, de tu honestidad, de tu capacidad. ¿Estás corriendo algún riesgo? ¿Sientes que estás en amenaza por publicar lo que dicta este libro? Eh, ya me amenazaron hace mucho tiempo y te voy a decir una cosa. Creo que los periodistas tenemos una obligación con la verdad. Eh, esta es una historia que ocurrió, que así fue. No estoy mintiendo ni levantándole eh, ahora sí que falsos a nadie. No, la respuesta es no tendría por qué. ¿Tienes algo más que agregar, Pablo? Pues invitar a todas las personas que lean el libro. Hay muchas versiones que se han ido diluyendo, creo yo. Hay una parte de esta historia o varias que yo no conozco, que tiene que ver con los hermanos de Israel Vallarta, con el ciudadano judío de apellido Margolis, que yo no conozco, con los secuestros anteriores a los que les han imputado a los presuntos responsables, que yo no conozco, pero que se han investigado. Entonces, esta parte me gustaría que la conocieran de primera mano, porque se ha contado muchas veces desde lejos, y yo la cuento como fue. En alguna otra ocasión te habré de invitar para hablar de otro asunto que nos involucra a todos los medios de comunicación, que es la indefensión en la que se encuentran los periodistas y los reporteros ante casos como este, ante investigaciones como esta, ante consecuencias como estas, que en lugar de recibir el apoyo y la gratitud de las empresas, al contrario, las sanciones y la carta de despido. Pero ya trataremos ese tema en alguna Y otra es ocasión. Dime, Pablo. importantísimo. ¿Hacen falta mecanismos de defensa a los periodistas?
porque cuando un periodista hace su trabajo o cuando un periodista es utilizado, manipulado o asesinado, hacen falta mecanismos en nuestro país para cómo están las cosas. Así es que ese tema me parece interesantísimo. Sí, claro, invítame. No, y además lo traté de involucrar en nuestra conversación hace unos minutos porque parece que ahora los criminales, y son tales delincuentes y asesinos como Mario Aburto o como Israel Vallarta, pretenden hacer creer que tienen más derechos que quienes correspondemos a los códigos legítimos que nos marca la Constitución y las leyes. Pero bueno, otro asunto para debatir y discutir contigo con interés como siempre. Querido Pablo Reina, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Al contrario, gracias a ti y pues muchas gracias por permitirme estar con tu auditorio. Al contrario, y bienvenido siempre y estamos en comunicación. Vamos a hacer una pausa. Es Pablo Reina, uno de los más reconocidos reporteros, sobre todo, bueno, pues en el área de la nota roja, pero que usted lo conoce y lo ha conocido muy bien.